Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos y gracias por venir a acompañarnos a esta charla que nos llevará a través del tiempo a conocer la figura de la mujer en la prehistoria. El AMPA del Instituto Sotomayor invitó hace unos meses a la ponente Marina a dar unas charlas sobre prehistoria a los alumnos del centro. Desde la Concejalía de Educación no quisimos dejar pasar la ocasión de su visita para que, con motivo del próximo Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, diera una conferencia abierta al público en general. Marina lleva Manzanares en la sangre y no dudó en aceptar ambas invitaciones. Para que la conozcáis un poco profesionalmente, voy a hacer un pequeño resumen de su extenso currículum. Marina Lozano Ruiz es doctora en Historia por la Universidad Rovira i Virgili. Actualmente es investigadora en el Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social y profesora asociada en la universidad en la que cursó sus estudios, donde imparte clase en el grado de Antropología y Evolución Humana. Su trayectoria científica está centrada en el estudio de restos humanos, principalmente dientes, de homínidos del Pleistoceno y Holoceno mediante equipos de alta resolución. Estos estudios le permiten investigar, por ejemplo, cómo el desgaste dental puede establecer la existencia de diferencias sociales y de género en comunidades pretéritas. Ha publicado 81 artículos en revistas especializadas en el ámbito de la paleoantropología y prehistoria. Ha escrito 3 libros de divulgación sobre evolución humana y presentado muchas de sus investigaciones en más de 40 congresos y reuniones científicas. Su labor docente se complementa con la supervisión de trabajos fin de grado, tesis doctorales e investigaciones postdoctorales. Es miembro del equipo de investigación y de excavación de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca desde 1996, participando también en numerosas excavaciones arqueológicas en otros lugares de la península ibérica. La divulgación científica es otro eje de su trayectoria profesional. Imparte conferencias para público general, tanto a nivel nacional como internacional, y charlas para estudiantes de primaria y secundaria en diferentes colegios e institutos. Ha participado en diversas ediciones de la Semana de la Ciencia y la Noche de los Investigadores, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, además de en el programa Inspira STEAM de la Universidad de Deusto para promover vocaciones científicas entre las niñas. Finalmente, ha participado en podcast y entrevistas divulgativas en redes sociales como Instagram y YouTube, además de medios de comunicación tradicionales como televisión, radio y prensa escrita. Esto que os acabo de leer es el resumen de un resumen que ella me pasó. Con lo joven que eres, si te volvemos a llamar dentro de unos años, hay que hacer 2 sesiones. Una para tu currículum y otra para lo que tú nos cuentes. De abuelos manzanareños, Marina ha pasado muchos veranos jugando y participando en la vida de este pueblo, su pueblo, al que me consta que ama y al que vuelve feliz. Trabajadora, profesional incansable, generosa, inteligente, siempre curiosa. Tuvo desde pequeña claro a lo que quería dedicarse y así lo hace, día tras día, con la misma ilusión y las mismas ganas y entusiasmo de descubrir y de trabajar que las primeras veces. Podría estar toda la tarde elogiándola personal y profesionalmente, pero ella ha venido a dar una charla, a hablar de la mujer en la prehistoria y nosotros hemos venido a escucharla. Así que un gran aplauso para Marina Lozano Ruiz. Buenas tardes. En primer lugar, voy a decirle a Paqui que casi me hace llorar, pero bueno, también que se ha notado que somos amigas desde hace muchísimos años y entonces creo que esto ha hecho que, oye, me has dejado muy bien. Con esta presentación, claro, ahora ya una que dice, bueno, pues nada, que estoy muy agradecida al AMPA del Instituto Álvarez de Sotomayor por haber organizado todo esto, por haberme invitado, también a la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Manzanares por haberme invitado a dar esta charla, que conste que esta es la tercera, o sea, he dado 4 charlas en el instituto sobre 2 temáticas diferentes y este es el tercer tema del que voy a hablar. Pero bueno, tengo palique, entonces no hay problema, allá que voy. Bueno,
El título de esta charla se llama La mujer en la prehistoria. En realidad, yo cuando empecé a estudiar cuestiones sobre evolución humana, me dediqué y me especialicé en dientes de los homínidos fósiles, porque nos pueden dar una gran cantidad de información. Yo no me esperaba que los resultados de esas investigaciones sobre dientes me llevaran a hablar sobre la mujer en la prehistoria. Y no me lo esperaba por unas cuestiones que ahora os voy a explicar. Porque, ¿por qué es importante hablar sobre la mujer en la prehistoria? Porque tradicionalmente no se ha hablado de la mujer. Y vamos a entrar en materia. Este cartel que veis aquí, esta ilustración, es el cartel de una exposición que se llamó Arte sin artistas, que durante el año 2013 se pudo ver en el Museo Arqueológico Regional de Madrid. Esta exposición hablaba sobre el arte rupestre, el arte del Paleolítico. Y ellos hicieron de una manera muy acertada un cartel, que era el que ilustraba y presentaba esta exposición. A mí este cartel me parece muy bonito, representa una mujer que está haciendo pinturas rupestres, está pintando pinturas rupestres. Si nos fijamos, lleva un bebé en su regazo y está acompañada por otro individuo infantil. Esto, que a mí me parece muy bonito, levantó mucha polémica, mucha, entre gente que se dedicaba a estudiar arte rupestre y entre el público en general un poquito también. ¿Por qué? Porque era una mujer. Y la pregunta es, ¿cómo sabéis que las mujeres pintaban? ¿Y cómo sabemos que eran los hombres los que pintaban, ¿no? Es la pregunta lógica. Pues no. Esto nos hizo ver a muchas investigadoras que todavía había que reivindicar el papel de la mujer en la prehistoria, porque parece que no está claro. ¿Y por qué tenemos esta mirada? Tenemos esta mirada porque si nosotros nos imaginamos la prehistoria y ponemos en cualquier buscador de internet la sociedad prehistórica, cómo vivían nuestros antepasados, etcétera, etcétera, lo que nos encontramos son imágenes como estas, en la que se ven básicamente hombres prehistóricos que están haciendo cosas súper importantes, como por ejemplo herramientas, controlando el fuego. Están aquí matando a un mamut, ahí también asustándolo, trabajando pieles. ¿Y dónde están las mujeres? Bueno, pues si hacemos un esfuerzo, veremos que en algunas de estas ilustraciones mujeres no hay, o si las hay, tenemos que agudizar la mirada, las encontramos, pensamos, detrás, siempre en un segundo plano, haciendo nada, asustadas y como mucho rodeadas de niños, que los niños también son los otros olvidados, de los niños tampoco se ha dicho nada. Claro, como ya os podréis imaginar, en una sociedad prehistórica había hombres y había mujeres, y algo harían las mujeres, ¿no? Bueno, también es importante ver el mundo de las caricaturas y los dibujos animados. Si nosotros vemos la caricatura de un neandertal, por ejemplo, a veces simplemente sale el hombre, el neandertal, que tampoco es que quede muy bien, porque a veces tienen un aspecto un poco de brutotes y así salvajes y tal. Cuando salen mujeres, esto es una mujer, es decir, una cosa que el hombre puede coger, transportar y se la lleva donde quiera, porque la mujer no hace falta que dé su consentimiento o que diga nada. Bueno, y luego están otros dibujos más simpáticos que yo crecí con los Picapiedra. A mí me encantaban, eran divertidísimos. Si analizamos los Picapiedra, tenemos para dar una charla solo de los Picapiedra, pero así solamente 2 pinceladas. Primero, es una licencia artística, muy licencia, el hecho de que nuestros antepasados convivieran con dinosaurios. No. Los dinosaurios se habían extinguido hace 60 millones de años y luego ya llegamos nosotros. Pero bueno, los ponen, quedan graciosos, ¿vale? ¿Y las mujeres qué pasa? Pues hay unas mujeres estupendísimas,
Vilma y Betty, ¿no? Se llamaba la otra. Pues están ellas monísimas con sus collares de perlas, sus vestiditos de pieles, ¿para hacer qué? Estar en casa y hacer sus labores. Bueno, y son Pedro y Pablo los que salen fuera a trabajar. Tengo que decir una cosa, estos dibujos surgieron en Estados Unidos en la década de los 50, después de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que querían hacer ver era que las mujeres tenían que volver a su casa. Las mujeres durante la Segunda Guerra Mundial fueron, como no había suficientes hombres, las que se incorporaron al mercado laboral, se hicieron independientes y trabajaban. Cuando los hombres volvieron de la guerra, eso no interesaba. La mujer tenía que volver a casa y qué manera más bonita de inculcarles eso a los niños que con unos dibujos animados. Bueno, vamos a seguir. Porque claro, el hecho de que nosotros en Internet encontremos esas ilustraciones, los que hacen estos dibujos, en realidad no es que se los hayan inventado. Ellos, para hacer esos dibujos, se han documentado. ¿Y qué han ido a ver? Las fuentes científicas, lo que han escrito los prehistoriadores y la gente que se ha dedicado a estudiar evolución humana. Estos prehistoriadores, ¿de qué han hablado tradicionalmente? Pues del hombre. Claro, hay que entender el contexto. Tenemos que entender que la prehistoria es una disciplina científica que surgió en el siglo XIX en Europa. En el siglo XIX en Europa no solamente la disciplina científica de la prehistoria o de la arqueología, sino todas estaban fundamentalmente realizadas por hombres. Las mujeres no podíamos ir a la universidad, no había una ley que lo prohibiera, pero en España, hasta principios del siglo XX, no permitieron a una mujer que fuera a la Facultad de Medicina. Y de hecho, la dejaban ir como oyente y para que pudiera entrar en las aulas tenía que llegar, se tenía que esperar en una sala sola. Cuando entraban todos sus compañeros hombres a las aulas, una persona la acompañaba a ella al aula y la ponía así en la última fila, para que no distrajera ni molestara mucho. Eso a principios del siglo XX. Bueno, pues claro, la prehistoria, la evolución humana, pues también se empezó a gestar de la misma manera. De hecho, en este libro que explica la ciencia en el siglo XXI, vemos un poco la idea de lo que era un científico en el siglo XIX. Un señor solo, rodeado aquí de sus huesos y de sus esqueletos, que él pues se hace sus investigaciones científicas. Y esto se fue reflejando y se va reflejando en todos los estudios. A todos os sonará esto, que es una representación de la evolución humana. Esta representación de la evolución humana está mal. Y está mal por dos motivos. El primero es porque nosotros sabemos que la evolución humana no es lineal. Es decir, no fue primero una especie que se extingue, luego otra y luego otra. Y además es una evolución en la que se demuestra que los primeros eran súper primitivos y al final de la evolución estamos nosotros, los Homo sapiens, que somos los más evolucionados y los mejores. Cuando estudiamos evolución humana vemos que todo es muchísimo más complejo, para desesperación de mis alumnos, que siempre me preguntan, ¿pero qué es lo que me tengo que saber de todas estas hipótesis? Y yo les digo, todas. Es que hay muchas cosas que no sabemos, pero lo que sí sabemos es que es más complejo y la evolución humana nos la tenemos que imaginar más pues como un árbol con muchas ramificaciones, muchas especies y tal. Y bueno, y claro, es que en esta fila solamente salen hombres, no se ven nunca mujeres. Pues bueno, pues así vamos. Y luego esto duró muchos años, porque les estoy echando la culpa a los pobres del siglo XIX, pero no fueron los únicos culpables. Cuando aparecen mujeres representadas, mujeres en la prehistoria, encontramos obras de arte tan maravillosas como esta de aquí, que esta escultura en bronce se hizo en el año 1910 para una exposición en París y representa a una mujer neandertal cogiendo una criatura. La mujer neandertal está representada que parece más un simio que una mujer.
En la actualidad sabemos que el aspecto de los neandertales sería bastante parecido al nuestro. De hecho, sabemos que genéticamente estamos bastante emparentados. Entonces la representan pues como una madre con un instinto animal, pero brutal y muy marcado. Bueno, sale una mujer, tampoco nos vamos a poner quisquillosas. 2 libros que fueron un hito en la historia del estudio de la evolución humana. Man the Toolmaker, que significa el hombre, el que hace herramientas. Vale. Otro libro que es un hito. Man the Hunter, es decir, el hombre, el cazador. ¿Dónde sale la mujer? No sale. Es decir, la mujer ni hace herramientas ni caza. No está. Pues bueno, vale. Esto en los años 70, pero es que este libro se recomienda en la actualidad. Tengo que decir que el libro es una maravilla. El libro está súper bien, es muy interesante. Sesgadito, pero está muy bien, es muy interesante. Claro, ante esto, ¿qué es lo que hizo la comunidad científica de los años 70 y de los años 80, en los que ya había mujeres? Pues protestó. Hay una serie de, sobre todo, antropólogas y antropólogas biológicas de Estados Unidos y de Inglaterra, que fueron las pioneras, las primeras, que claro, que además fue en los años 70, finales de los 60, el auge del movimiento feminista, que empezaron a decir, bueno, a ver, que en las sociedades prehistóricas había hombres y había mujeres. ¿En serio las mujeres de las sociedades prehistóricas no hacían nada? Entonces, ¿qué hicieron? Como la mayoría eran antropólogas, lo que estudiaron fue a las mujeres de muchas sociedades de cazadores-recolectores que todavía quedan en nuestro planeta. Entonces vieron que sí, que realmente las mujeres de esas tribus, de esas sociedades, hacen muchas cosas. Y hacen cosas muy interesantes. Pero en sus estudios, los que estudiaron, estos grupos que estudiaron, salía que predominantemente las mujeres lo que se dedicaban era a la recolección. Esto parece que no, pero es súper importante porque, por ejemplo, posquimanos del Kalahari o los Hadza de Tanzania, su comida, o sea, su método de subsistencia, el 70% de su comida viene de la recolección o de la caza de pequeños mamíferos que hacen las mujeres. O sea, ya como dato científico, o sea, bien, eso lo sabemos. Es decir, que gracias a las mujeres esa gente come, que eso no lo habían dicho antes, vale. Entonces, claro, ¿qué salió? Pues ya está, los hombres cazan, las mujeres recolectamos, zasca, ya tenemos nosotros nuestro nicho, nuestro trabajo. Y ahí se quedó, la mujer recolectora. Nosotros, en la actualidad, desde el estudio de la prehistoria, aunque nos basemos mucho en estudiar los restos humanos, los restos arqueológicos, los dientes y los huesos, seguimos echando vistazos a todo lo que nos dicen los paralelismos etnográficos, porque quizá son las sociedades más parecidas a cómo sería la prehistoria. Pero aquí tengo que abrir como unos símbolos así, unos signos de atención, porque claro, muchas de estas sociedades están conformadas desde hace 10.000 años. Ellos también han evolucionado, también han cambiado. Nosotros vemos cómo son ahora. Y como son ahora en muchas zonas que además han quedado restringidos a unas áreas concretas, que son las áreas que les han dejado, por ejemplo, en África cada vez tienen un reducto más pequeño esas poblaciones para vivir. Con el cambio climático cada vez viven peor porque no pueden seguir con sus métodos de vida tradicionales. Por ejemplo, esta tribu Agua del Brasil, con la desaparición de la selva amazónica, también tienen sus problemas. Es decir, que sí que nos pueden servir de paralelismo, pero no tenemos que pensar que ni ellos ni los de la prehistoria hacían exactamente lo mismo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, vamos a ver a los Hadza de Tanzania.
que ya he explicado antes. Estos Hadza de Tanzania son unas sociedades en las que los hombres son los que salen a cazar algunas presas, sobre todo grandes, igual que los bosquimanos, y ellos se organizan y son capaces de cazar animales muy grandes con muy pequeñas, con unas herramientas que nos pueden parecer, bueno, pues prehistóricas. Ellos tienen su técnica de caza, cazan cansando al animal, lo separan del grupo y lo persiguen a pleno sol hasta que cae exhausto y solamente lo tienen que rematar. Son listos, saben cómo cazar. Esto lo explico porque la gente se cree que cazar es ir a enfrentarte directamente al mamut. No, cazar hay muchas maneras y no siempre tienes que utilizar la fuerza bruta. Bueno, luego están otras sociedades como estos Agua de Brasil, en los que salen a cazar los hombres y salen a cazar las mujeres. En este aspecto aquí son más igualitarios. Luego, las mujeres Konso de Etiopía, ellas son recolectoras. Se pasan muchísimas horas recolectando muchos tubérculos y procesándolos. Hacen un gran trabajo, porque se necesitan muchas horas para hacer harina de este tipo de tubérculos. Y después tenemos el caso que casi todo el mundo conoce de los inuit, los esquimales, ¿no? Que no está bien llamarlos esquimales porque es un término peyorativo, pero les llamamos inuit, que es como les gusta que ellos se autodenominan así. Bueno, lo que sabemos de los inuit es que tradicionalmente se ha dicho que eran los hombres los que cazaban ballenas y los que cazaban focas. Y esto se basa muchas veces en registros que tenían muchos hombres del siglo finales del XIX, principios del siglo XX, hombres blancos que iban a esas zonas a comprarles las pieles de estos animales. Una investigación realizada por una investigadora que se llama Linda Owen tiene un libro maravilloso en el que explica que esto es una visión sesgada. Lo que hacían en muchas sociedades es que cuando veían que llegaban los hombres blancos, escondían a las mujeres porque abusaban de ellas. Entonces, ¿qué pasaba? Que las mujeres no hacían nada en esas sociedades, es que no las veía el hombre blanco. En realidad, las mujeres inuit se orientan súper bien y en algunas ocasiones los hombres blancos contrataban a las mujeres inuit para que los guiaran para ir a cazar. Además sabemos que las mujeres inuit también participaban en la caza de ballenas. Solamente en algunos casos no participaban, pues si estaban en un estado embarazadas pues ya bastante avanzados, acababan de tener hijos, en esos casos no participaban o eran demasiado mayores, pero si no y querían, sí que lo hacían. Una de las cosas que sí que hacen las mujeres inuit y que pasan muchísimo tiempo, o pasaban, ahora ya no, obviamente, pero en el pasado sí, era hacer esto que están haciendo estas niñas. Lo que están como masticando con los dientes anteriores es piel de foca. Ellos machacan con los dientes anteriores la piel de foca porque les sirve de aislante para hacerse sus trajes. Entonces, claro, en un clima ártico, saber confeccionar este tipo de ropa de manera aislante es algo súper importante. Y eso lo hacen las mujeres. Y hacer esto, ya os digo que desgasta muchísimo los dientes. Y lo explico porque luego vamos a volver a los dientes, porque yo ya he avisado que lo de los dientes es mi especialidad. Bueno, pues ahora ya más o menos sabemos un poco qué es lo que hacen otras sociedades cazadoras recolectoras que hay. Muy bien, pues ahora ya nos vamos a ir a la paleoantropología, que es mi campo. ¿Cómo podemos saber nosotros qué hacen las mujeres y qué hacen los hombres? Pues cuando estudiamos restos humanos lo tenemos bastante fácil. Y digo bastante fácil porque hay problemas metodológicos importantes. Si nosotros tenemos restos humanos, hay unas metodologías establecidas y podemos determinar si nosotros tenemos un individuo de sexo estimado femenino o de sexo estimado masculino. Y esto lo digo así porque nosotros no podemos hablar nunca, o es muy complicado, hablar de géneros. Es decir, hablaremos de individuos femeninos y de individuos masculinos. Ya, si te sientes mujer o te sientes hombre, estas son cosas que desde estos estudios es complicadísimo de saber. Por eso siempre digo lo del sexo estimado masculino y sexo estimado femenino.
El esqueleto humano tiene unas características que nos permiten determinar si un individuo es masculino o un individuo es femenino. Los individuos masculinos tienen el esqueleto con unas características más robustas y mucho más marcadas. Es más fácil identificar individuos masculinos que individuos femeninos. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que siempre hay muchísimos más hombres identificados en el registro fósil que mujeres. El caso paradigmático es de los neandertales. Nosotros sabemos que tenemos más o menos en todo el registro fósil mundial 450 esqueletos de neandertales. De esos 450 esqueletos sabemos que son mujeres entre 90 y 100. La gran mayoría creemos que son hombres o indeterminados. Pues claro, ahí ya hay un sesgo. Siempre tenemos más hombres que estudiar que mujeres. Pero bueno, con lo que tenemos vamos haciendo. Esto lo aviso porque los estudios no son 100% fiables ni las metodologías son 100% fiables. Entonces tenemos que tenerlo esto muy, muy presentes. Si alguien que estudia evolución humana o prehistoria os dice una cosa que es 100% segura, hay que sospechar, porque hay muchísimas cosas que no las sabemos. Pues bueno, ¿qué hemos estudiado? Los dientes. Esta reconstrucción de un neandertal nos recuerda mucho a esas niñas inuit, ¿no? Que estaban ahí con las pieles. Luego aquí tenemos una reconstrucción de cómo sería la vida en el Paleolítico superior, con una mujer que está ahí con una herramienta haciendo algo de piel, aquí moliendo, aquí también trabajando unas fibras vegetales. Pues vamos a ver qué es lo que nos dicen los restos fósiles. Bueno, vamos a empezar de lo más antiguo y nos vamos a ir hacia lo más moderno. Estos dientes son de unos restos fósiles que se encontraron en el yacimiento de la Sierra de Atapuerca, que se conoce como grandolina. Pertenecen a una especie que solo se ha descubierto de momento ahí en Grandolina, que se llama Homo antecessor. Estos dientes son de una persona que murió cuando tenía entre 13 y 14 años de edad. Cuando se descubrieron en el año 1000, y tienen una antigüedad de 800.000 años, o sea, bastante antiguos. Se han encontrado más restos de 8 individuos, la mayoría son niños, están muy fragmentados. Esto lo explico porque es muy complicado poder saber si eran individuos femeninos o individuos masculinos. Cuando en el año 94-95 se estudiaron estos restos, en concreto este maxilar y otra parte de la zona del frontal, se decidió que serían los restos que darían lugar al holotipo de la especie. Cuando se nombra, así para explicar lo que se entienda, cuando se nombra a una especie tienes que tener un espécimen tipo, el que cumpla todas las características de esa especie y se llama holotipo. Entonces el holotipo se decidió que sería este resto. Entonces se hizo una reconstrucción y se le dijo que se llamaría el chico de la Grandolina. Es decir, se dio por sentado, así, que era un niño, un chico, ya. Vale, pues no pasa nada. Nadie ha preguntado nada, pero una compañera mía que se llama Cecilia García, que también estudia dientes, en Atapuerca somos muchas que estudiamos y muchos que estudiamos dientes porque dan muchísima información, dijo, pues yo creo que puedo aplicar una metodología que consiste en medir los dientes, compararlos con dientes de otras especies y de otros individuos que sabemos que son hombres o mujeres y ver qué pasa. Bueno, pues les salió, sorpresa, que era una chica. Vale, pues ahora han hecho una reconstrucción nueva, han hecho este dibujo que es así como a mí me gusta mucho y se llama La chica de la Grandolina. Como anécdota, a mí siempre me gusta explicar que a mí me invitaron a estudiar un diente de un individuo infantil, de un niño, que apareció en un yacimiento que está muy cerquita de Atapuerca, que se llama Prado Vargas. Apareció ese diente. Yo conozco a los directores de la excavación porque también trabajan en Atapuerca y bueno, lo que pasa, ¿no? Pues con colegas, pues oye, Marina, ¿quieres estudiar el diente? Y yo, ay, pues sí, claro. Lo estudiamos y
lo publicitaron a la prensa, claro, porque si salen restos humanos en un yacimiento, pues siempre hay que decirlo, porque esto atrae a la gente, te dan más subvenciones y todo esto. Mis compañeros de la excavación decidieron que le iban a poner al diente de ese individuo infantil Vera. Le pusieron Vera porque es el nombre de la nieta del dueño donde está la cueva y que siempre les ha dado todas las facilidades para excavar. Entonces, en su honor, lo bautizaron como Vera. En todas las entrevistas que me han hecho a raíz de este diente, la pregunta que no ha fallado nunca ha sido: ¿cómo sabéis que es una niña? Si le hubiéramos puesto Juan, esa pregunta no se hace. O sea, hay que pensar. Y yo siempre respondo, es que todavía no lo sabemos. Estamos pendientes de una técnica sobre proteínas del esmalte que nos puede decir si es niña o niño. Pero de momento no lo sabemos. Con el chico de la grandolina no ha preguntado nadie. Nadie. Pero bueno, es lo que hay. Pero vamos a seguir viendo cosas de mujeres, ¿no? Venga. Los preneandertales de la Sima de los Huesos, también en la Sierra de Atapuerca, que es un sitio muy importante para el estudio de la evolución humana. Allí hay un yacimiento que se llama Sima de los Huesos y se han descubierto restos de 29 individuos. Sobre estos restos yo hice mi tesis doctoral, estudié sus dientes. ¿Y qué hice? Pues estudiar cómo era el desgaste de los dientes, sobre todo de los incisivos y de los caninos, porque son unos dientes que si están muy desgastados no es por comer, sino es porque han hecho cosas utilizando los dientes, los han utilizado como una tercera mano, que se llama. Bueno, pues entonces lo que yo vi en mi tesis doctoral es que había unas estrías, unos cortes en los dientes, y estos cortes analizados al microscopio y todo esto, era porque ellos, luego hicimos una experimentación, bueno, no le marqué los dientes a nadie, luego lo explico, pero lo que descubrimos es que esto era consecuencia de que estos preneandertales sujetaban una piel o unas fibras vegetales entre los incisivos y los caninos, los tensaban con una mano y luego con la mano que ellos tenían más diestra, es decir, con su mano más útil, cogían una herramienta y iban cortando o iban raspando. Claro, si esto lo haces cada día durante toda tu vida, a veces pues te das golpes en los dientes y se forman estos cortes. Entonces, yo lo que hice para mi tesis, hice un experimento que fue, le pedí dientes a dentistas y me los enviaron, entonces los cogí y los puse me los enviaron desinfectados, o sea, los podía tocar. Aún así, si eres un poco aprensivo, daban un poquito de repelús, pero bueno, todo por la ciencia, no pasa nada. Entonces los pegué en un protector bucal, como los que se ponen los deportistas, y como soy así de simpática, le pedí a 2 compañeros que se los pusieran, cogieran una herramienta de piedra y cortaran. Los 2 compañeros que cogí, uno era diestro y otro era zurdo. Entonces, ¿qué vi? Bueno, luego les agradecí, claro, en mi tesis, ¿no? por el experimento, pero vamos, que no me costó mucho convencerlos, que se apuntaron. Entonces, bueno, ¿qué descubrimos? Pues que los diestros, que estas marcas se hacen precisamente por eso, por el mecanismo que he explicado, y luego descubrimos que los zurdos hacen las marcas en una orientación y los diestros en la contraria. Entonces eso fue fantástico, yo no me esperaba encontrar ese resultado. ¿Qué descubrí yo? Pues que entre los individuos de la Sima de los Huesos la mayoría son diestros y había un par ahí como indefinidos, que no podía decir ni diestros ni zurdos, no acababa de decir nada. Luego, con una compañera, analizamos con otra investigadora con la que colaboro muchas veces, que se llama Almudena Stalric. Ella había estudiado para su tesis doctoral las mismas marcas, pero en unos neandertales del yacimiento de El Sidrón, que está en Asturias, que también es un yacimiento súper importante, y ella sí que encontró que ya había zurdos. Entonces, bueno, publicamos un artículo diciendo, ya hay zurdos entre los neandertales. Entonces eso también tuvo bastante tirón. Pero lo que es importante de aquí es que en mis resultados, hace 430.000 años, yo no pude ver diferencias entre hombres y mujeres. Es decir, yo lo que decía es que tanto hombres como mujeres
hacían más o menos lo mismo, que era como una sociedad igualitaria, vaya, que hacían más o menos lo mismo, sin distinción, no lo pude decir. Pero es que mi compañera, con los neandertales del Sidrón, de hace 49.000 años, ella ha visto diferencias. Las mujeres tienen un tipo de desgaste y los hombres tienen otro tipo de desgaste. Pero todavía no sabemos qué hacían unos y qué hacían otros. Es decir, que podemos seguir investigando. ¿Cómo encontramos mujeres? Más mujeres así en el registro fósil. Pues gracias al ADN. Gracias al ADN, a los estudios de paleogenética, podemos identificar muchas veces huesos sueltos y podemos saber si son de hombres o son de mujeres, de individuos femeninos o de individuos masculinos. El ADN neandertal es el que nos ha permitido, de esas 90 o 100 mujeres neandertales, pues identificar a algunas de ellas. Los neandertales son muy interesantes, son una especie muy interesante. De hecho, evolutivamente hablando, son pues como nuestros primos. Es la especie de todas las que ha habido en los 6 millones de años de evolución con las que compartimos más cosas. Compartimos tantas cosas como que en zonas del Próximo Oriente y en Europa, durante unos miles de años, nos hibridamos con ellos. No de una manera frecuente, pero como dicen los genetistas, bastante ocasional, para que en el ADN de los europeos haya quedado entre un 1 y un 3% de genoma neandertal. Entonces eso quiere decir que ahí hubo relaciones. Lo que también es interesante y hemos podido ver es que el ADN lo que indica es que esos cruces sí que daban descendencia, pero tuvieron problemas, sobre todo los neandertales. Y me explico. Lo que se ha visto es que hay muy poca información del cromosoma Y neandertal en ese ADN. Ellos lo explican, los genetistas explican diciendo que es porque cuando en un cruce había una mujer neandertal y el hombre era sapiens, si el bebé que esperaban era un niño, había algún mecanismo, creemos que puede ser algo relacionado con la sangre, con diferentes tipos sanguíneos, y ese bebé se abortaba, no nacía. Eso es lo que puede explicar que haya tan poco cromosoma Y. De todas maneras, son estudios que siguen en marcha, pero gracias al ADN podemos visibilizar a las mujeres neandertales que si no habrían quedado bastante poco representadas. Luego, claro, he empezado esta charla hablando del arte paleolítico, del arte. Y que ese cartel del principio, que es tan bonito, pues que causó mucha polémica. Claro, la pregunta de investigación era obvia. Bueno, ¿cómo sabéis que las mujeres hacían arte? Para mí la pregunta no tendría que ser esa. Para mí la pregunta tendría que ser en todo caso, ¿cómo podemos saber quién hacía arte o quién era el artista, ¿no? No sé, algo más general que nos incluyera a todos. Pero como dice otra compañera mía, que se llama Marga Sánchez Romero, que ella es también una persona que se dedica a visibilizar a la mujer en la prehistoria, a las mujeres hay que demostrarlas. Vale, pues vamos a demostrarnos. ¿Cómo se demuestra? ¿Quién pinta las pinturas rupestres? Pues se puede demostrar de varias maneras. Aquí he puesto varios casos en los que se ha demostrado que las mujeres pintaban. Esto, no sé si se ve muy bien, pero es un yacimiento que está en Extremadura. Aquí he puesto Cantabria, esto es un error, es Extremadura. Está en Cáceres, que no se enfaden los extremeños, que se llama Cueva de Maltravieso. En este yacimiento es de época neandertal y lo que se ha visto es que hace 66.000 años habían huellas hechas por neandertales, huellas de manos. Estas manos están pintadas con una técnica que se llama del estarcido. Tú pones la mano, coges un tubito, que bueno, puede ser de hueso, seguramente de ave y así, coges el pigmento en la boca, soplas y entonces pues dejas el negativo. El estudio de estas manos, que es algo recurrente en casi todos los conjuntos de arte rupestre de la península ibérica, es súper interesante. Es tan interesante como muchas veces se encuentran con una frecuencia muy elevada manos que les faltan dedos.
No saben si es porque esa gente, claro, tendría muchos accidentes y tendría muchas amputaciones o porque es algo ritual. Lo están estudiando. Pero lo que sí que hicieron fue hacer calcos de las manos y entonces pues cogieron manos de muchísimas mujeres y manos de muchísimos hombres y matemáticamente lo que hicieron fue que calcularon sus medidas. Al calcular sus medidas pudieron establecer unos rangos de tamaño de manos masculinas y de manos femeninas. La sorpresa fue que muchísimas de esas manos eran femeninas. Bueno, en algún congreso científico, como respuesta, muchas veces dijeron, bueno, también podría ser de adolescentes chicos. Bueno, ¿cuesta tanto aceptar que pueden ser mujeres? Parece que sí. Venga, va. Pero no son los únicos, ¿no? Ya también arte paleolítico realizado por el Homo sapiens. Encontramos la cueva del Castillo, que esta sí está en Cantabria, que es de época magdaleniense, de entre hace 17.000 y 10.000 años de edad. Y también encontramos manos. Se ha aplicado la misma metodología y también se ha encontrado que hay muchas manos que son de mujeres. Es decir, las mujeres estaban allí. ¿Críticas a esto? Bueno, las mujeres ponían las manos, pero los bisontes de Altamira los pintaron los hombres. Bueno, pues vale. Vale, venga. Pero, claro, es que si no te lo quieres creer, no te lo crees. Y a nosotros, los que hacemos evolución humana y prehistoria, esto de discutir y de dar contraargumentos nos encanta, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay. Una vez estás metida en el juego, aprendes y tiras para adelante. Un caso que al menos es interesante. Es un poco dudoso, pero a mí el planteamiento me gusta. Para empezar, esto que vemos aquí, esto tiene una escala de 1 milímetro. Es decir, es muy pequeñito. ¿Por qué lo aviso? Pues porque estas líneas así que se ven son huellas dactilares. O sea, han encontrado huellas dactilares de los pigmentos. Con la ayuda de un especialista en criminalística, lo que han hecho es que un experto en huellas dactilares, lo que han hecho es que han caracterizado y han reconstruido la huella dactilar y han identificado que hay huellas de hombres y huellas de mujeres o de individuos adolescentes que pueden ser chicos. Bueno, pero las mujeres ya vamos saliendo, o sea, al menos ya se nos tiene en cuenta. Esto es un avance, ¿eh? Bueno, pero el estudio es de 2020. Y seguimos avanzando en el tiempo y ya nos venimos como muy cerca nuestro. Tenemos que ver, yo vuelvo con los dientes, entonces aquí vemos unos dientes que pertenecen, sabemos que son de unos individuos, en este caso, que vivieron en el Calcolítico, en otro yacimiento de Atapuerca que se llama la Cueva del Mirador. Hemos encontrado un enterramiento de unos 30 y pico individuos de diferentes edades y sexos y algunos de ellos tienen unos desgastes un poco extraños en los dientes. En este caso, esto es un incisivo y es la parte que toca a la lengua. Ha perdido totalmente el esmalte y lo que se ve es la dentina expuesta. Esto es consecuencia de que utilizaban los dientes para pasar alguna fibra por los dientes y entonces eso ocasiona ese desgaste. En la actualidad, los dentistas también ven este desgaste, pero por otras causas, porque por ejemplo las personas que tienen problemas de anorexia y bulimia por los ácidos al vomitar, pues también se les desgasta así los dientes. En este caso no es de esto, porque cuando lo vemos microscópicamente, cuando es por la acidez de los jugos gástricos, vemos pequeños agujeros y aquí vemos estrías. No hemos encontrado este tipo de trastornos en esta época. Es un desgaste físico, vamos a decir. Y luego aquí tenemos otro incisivo que tiene aquí como una hendidura y esto es porque también pasaban como una fibra por el diente y entonces pues hacía este desgaste. En este caso son de un individuo femenino y de un individuo masculino. Es decir, los dos hacían cosas con la dentición anterior y la desgastaban. Pero uno de los casos más paradigmáticos que yo me he encontrado en mi carrera ha sido el de estos dientes de aquí. Estos dientes son los pocos dientes que le quedaban a un individuo adulto que murió
entre los 50, 60 años, tampoco más, tampoco podemos afinar. Son 3 dientes, le faltan muchísimos dientes de un maxilar superior y tienen un desgaste que es totalmente anómalo. Están muy desgastados y además tienen aquí como unos surcos, que estos surcos aquí vistos en el microscopio electrónico pues se ven mucho mejor. En este yacimiento hay un enterramiento, bueno, en este yacimiento se han encontrado 105 individuos enterrados. De esos 105 individuos enterrados, el yacimiento se llama Castellón Alto, pertenece a la cultura de El Argar y está en Granada. Entonces a mí, uno de los investigadores que estaba estudiando estos individuos para su tesis doctoral me mandó una foto de esto y me dijo, ¿tú crees que es algo? Claro, yo cuando vi esto dije, claro, lo estudiamos y bueno, me dijo, pues tengo más. Entonces me mandó los dientes, los analizamos y lo que hemos visto es que los miró todos, solamente 5 de esos 105 tenían este tipo de desgaste. A mí no me dijo qué individuos eran, entonces yo los analicé y le dije, esto es claramente que han utilizado los dientes como tercera mano para fabricar hilos, porque es cuando se dan esos desgastes. De hecho, esta señora de aquí es una señora de los años 2000 de Turquía que tiene los dientes desgastados parecidos porque fabrica hilos de lana utilizando los dientes todavía hoy. Y en otros sitios, por ejemplo, del sur de Portugal, también hay señoras que siguen haciendo esto y se les desgastan los dientes igual. Bueno, pues nuestra sorpresa fue cuando fuimos a mirar esos 5 individuos, eran todo mujeres. Y otra cosa más interesante, este diente está muy poco desgastado, es de una chica adolescente. Claro, aquí ¿qué vimos? Pues varias cosas. Primero, que fabricaban hilos, que ya es. Segundo, que solamente lo hacían unas cuantas mujeres de ese poblado. Y que además sabemos que empezaban muy jovencitas, seguramente como aprendices, y que se pasarían la vida haciendo ese trabajo. Es decir, que pudimos decir que en la Edad del Bronce, en la sociedad de El Argar, tenían una división del trabajo por sexos y que eso lo hacían las mujeres. Es importante porque en la sociedad de El Argar, todo esto de fabricar tejidos siempre se ha considerado que era algo femenino, porque en las tumbas encontraban unos objetos punzones de hilar. Pero lo que nosotros creemos es que solamente unas cuantas hacían los hilos y luego los tejidos, cada mujer en su casa, pues se hacía los tejidos de su sociedad. Bueno, ¿qué otras cosas hacían las mujeres? Pues también hacían, y lo sabemos por el estudio de el esqueleto, sobre todo de los brazos, molían. Durante la Edad del Bronce y el Neolítico, el molino más utilizado era el molino de mano de vaivén, que es poner el cereal y hacer así un vaivén. Se ha calculado que para dar de comer a 4 personas, estas mujeres tenían que trabajar unas 4 o 5 horas cada día para hacer la harina. Sabemos que eran mujeres porque se han estudiado las inserciones musculares de los brazos y tenían unos brazos que se han comparado con las mujeres que se dedican a hacer remo. En la actualidad, claro, normal, si te pasas 5 horas al día haciendo esto, pues desarrollas. Luego también sabemos que las mujeres hacían cerámica, que eran en algunas sociedades, no en todas, las encargadas de hacer cerámica. Tengo que decir que lo de los textiles es algo que sí que se asocia muchísimo a las mujeres, pero que hay algunas sociedades, por ejemplo en Marruecos, que son los hombres los encargados de hacer textiles. Es decir, no podemos generalizar. Siempre tenemos que decir, en este yacimiento hemos visto esto, pero nunca podemos generalizar. Y ya para ir terminando, cuando hago este tipo de charlas, a veces las hago en institutos y en colegios. Entonces, yo he observado que a veces cuando vamos a visibilizar el papel de la mujer, parece que los chicos se sienten de menos. Entonces, siempre me gusta decir que no es que ahora lo que se tenga que hacer es, ya no nos importa lo que hacían los hombres, sino justificar y poner en valor el trabajo de todos. Porque si hemos llegado hasta aquí es porque somos una sociedad
y puede sonar un poco naif, pero yo creo que es mejor colaborar que pelearnos entre nosotros, ¿no? Entonces, lo que hemos visto desde hace bastantes años es que si utilizamos bien todas las metodologías de investigación que tenemos a nuestro alcance y nos hacemos unas preguntas correctas, podemos encontrar cosas que hacían las mujeres y cosas que hacían los hombres. Luego, las cosas que hacían las mujeres son importantes. Yo me he dejado cosas de decir. No he dicho que las mujeres también hacían lo que se conoce como actividades de mantenimiento, que son, por ejemplo, el cuidado de los otros. Tradicionalmente parece, y hoy en día pasa, que el cuidado de los otros es algo que solamente hacen las mujeres y además muy poco valorado. Yo siempre digo que en la prehistoria, si no hubieran cuidado de los niños, no estaríamos aquí. Entonces, cuidar de los hijos, la prehistoria era algo importante, ahora también, pero antes era vital. Cosas que hacían las mujeres, pues lo de recolectar. Si era el 80% o el 70% de su dieta diaria, digo yo que será importante, ¿no? Es decir, hay que poner en valor. El problema radica cuando nos quieren vender que el trabajo que hacen las mujeres no importa, porque sí que importa. Y bueno, es decir, que hay que visibilizar el papel de las mujeres. Al principio he seleccionado aquellas imágenes de internet, que son las primeras que aparecen, en las que solamente se veían hombres haciendo cositas, ¿no? Porque si no, no podía hacer este discurso. Pero en la actualidad, cada vez podemos encontrar más ilustraciones en las que cada vez aparecen más mujeres y haciendo cosas. Aquí hay una mujer que está haciendo herramientas líticas, o esta imagen de una mujer neandertal amamantando, es muy bonita. Hay un grupo de investigadoras de diversas universidades españolas que se pueden encontrar en internet, pastwomen.net, que tienen muchísimas imágenes de este estilo, imágenes inclusivas que visibilizan mucho a la mujer. Si queréis saber más sobre el tema, tengo que recomendar el libro de Marga Sánchez Romero, que se llama Prehistorias de mujeres, en las que de una manera muy amena y sin ningún tipo de polémica, ella va explicando en qué yacimientos, qué cosas se han encontrado. Entonces es un libro que yo creo que es muy interesante porque empieza el cambio no con este libro, sino porque recoge todas las investigaciones de muchas de las personas que nos dedicamos a trabajar sobre la mujer en la prehistoria. Y bueno, muchísimas gracias por vuestra atención.